Chévere. ¿Puedes grabar? ¿Dónde lo pongo? Se me voy a caer y ya que está en el centro. ¿Puedes grabar? ¿Sí? ¿No? Sí, Solo- por favor. solo él. No, por favor. Comenzamos. Qué alegría ver sus dulces caritas llenas de esperanza. Sí. ¿De quién es? No sé. Mientras más ruido haga, más difícil va a ser el examen. Así que la clase pasada habíamos visto características microscópicas de cáncer gástrico, cáncer uterino, también necesitar datos de tiroides, datos de carcinoma gástrico, del testículo, linfático, nuestro ovario, más cáncer. Creo que con lo que le di la clase pasada y lo que hemos hecho hasta ahora, tienen un montón de datos para el examen. Así que lo que viene ahora es focus. A ver, vamos. ¿Quién inicia la semana? ¿Ya? No. Muy bien. Acá tiene un ganglio linfático. Por si no se acuerdan. ¿Cuál es el linfoma más frecuente? Linfoma no. Los no Hodgkin los más frecuentes son los linfomas, de los cuales el linfoma difuso se lleva a la batuta. Hay criterios generales para decir cuándo hay un linfoma. Desde el punto de vista histopatológico, nos ayudan a decir que es un diagnóstico maligno, pero como sabrán, los diagnósticos de linfoma meritan sí o sí estudios de inmunohistoquímica. Lo que ven acá son 5 ganglios que sirven como comida para nuestras redes neuronales, porque son ganglios normales, ¿no? Para la IA es importante saber qué es normal y qué es patológico. Para ustedes como humanos, les voy a decir qué características son aquí tranquilizadoras. Primero, tenemos estructuras que tienen bordes bien definidos. Notarán, cada uno de estos ganglios está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo. Si esto fuera maligno, el tejido linfoide saldría por fuera de la cápsula. Así que uno de los primeros criterios para decir morfológicamente que un ganglio puede ser maligno es la invasión capsular. También es importante saber de que entre el parénquima linfoide y la cápsula, lo que estoy señalando acá es la cápsula y lo que está acá es el parénquima linfoide, entre el parénquima linfoide y la cápsula se abre paso a algo que se denomina como seno subcapsular, que es como una especie de vía por donde pasa el líquido linfático. Los detritus y cosas del exterior llegan al ganglio a través del mediastino ganglionar y se dirigen hacia el seno subcapsular, hacia esta zona. ¿Ok? Cuando hay un linfoma, ocurre algo similar a lo que se ve aquí. El borramiento del seno subcapsular. En esta región del ganglio no hay seno subcapsular y eso es anormal. Entonces ya tenemos dos criterios morfológicos para sospechar un linfoma. Uno, compromiso de la cápsula o expansión extracapsular. Y dos, borramiento del seno subcapsular. Tres, en los ganglios linfáticos normales nosotros vamos a encontrar unas estructuras ovoides que se conocen como folículos linfoides. Los folículos linfoides le dan este aspecto nodular a los ganglios. Si pueden apreciar acá, los ganglios linfáticos van a presentar aglomeraciones de linfocitos
Estos grupos de linfocitos conforman los denominados, ¿cómo se llama? Folículos linfoides. Todos los ganglios tienen folículos linfoides. Si un ganglio no tiene folículos linfoides, o sea, cuando hay un borramiento de los folículos linfoides, eso es anormal. Por ejemplo, en esta zona de acá se puede observar vagamente una disposición ovoide de linfocitos. Acá tenemos otra en donde tenemos linfocitos, acá tenemos otra más en donde ustedes pueden apreciar que forman como una especie de esfera. Aquí es más evidente la presencia de más de estas esferas, porque nos dice que este ganglio tiene folículos linfoides y por lo tanto es esperable que sea normal. Si los folículos linfoides se borran, estamos ante un probable linfoma. Entonces tenemos otro criterio más, que es el borramiento del parénquima linfoide. Hay un linfoma que hace folículos y es el linfoma folicular, que tiene un patrón folicular, ¿ya? Pero en este caso no se trata de un linfoma folicular, ¿ok? Ahora, hay también el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se caracteriza porque casi todo lo que vemos en el campo es benigno y las células malignas son apenas escasas. Por ejemplo, en un linfoma de Hodgkin, estas tres de aquí serían las malignas y el resto sería benigno. En los linfomas de Hodgkin, la población neoplásica es escasa. Y claro, eso facilita el entrenamiento, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? 1. Borramiento de parénquima. 2. Compromiso del seno subcapsular. Y 3. Invasión de la grasa perinodal o compromiso extracapsular o invasión de la cápsula o extensión extracapsular. O sea, que el parénquima salga de su ubicación normal. Acá tenemos otro ejemplo de otro ganglio. Miren, que vemos acá. Perdón, vamos a regresarlo como se vería normalmente. Tenemos acá un ganglio, dos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen bordes bien definidos, significa que la interfaz entre la grasa y el ganglio es bien definida. En un linfoma nosotros encontraríamos algo como esto, la salida del tejido adiposo por fuera del ganglio. Entonces, acá identificamos que casi la mayor parte del ganglio tiene bordes bien definidos, pero hay ciertas zonas, como esta de aquí y esta de aquí, en donde no se respeta eso y el parénquima ganglionar se ve alterado, en este caso por salida hacia el tejido adiposo perinodal, ¿no? Si nosotros nos acercamos, podemos notar aquí cómo la cápsula ha desaparecido. Esta cápsula de aquí, no les funciona su mouse. Esta cápsula de aquí desaparece y el tejido linfoide que debería estar contenido por la cápsula comienza a abrirse paso en el tejido adiposo y estar en contacto con esto. Esto es anormal. Por eso este ganglio es sospechoso de linfoma. Aquí podemos ver una estructura nodular grande que tiene otra estructura nodular pequeña. Eso es un folículo linfoide. Aquí también podemos ver el mismo fenómeno. Una estructura nodular grande con un folículo, perdón, otra estructura nodular pequeña, otro folículo. Acá tenemos dos folículos y lo que está en su centro se llama centro germinal. Los centros germinales son lugares en donde los linfocitos maduran y se hacen específicos contra ciertos antígenos. Muy bien, este ganglio ameritó inmunohistoquímica. Es un ganglio que luce casi todo normal, pero que tiene algunas células sospechosas de malignidad. Se le hizo, por lo que veo, CD15 y CD30, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, y el CD15 estaba marcando polimorfos nucleares y el CD30 no estaba marcando nada. Por lo tanto, ante un ganglio así, CD15 y CD30 negativos, se descarta que sea un linfoma de Hodgkin. Si fuera un linfoma de Hodgkin, veríamos CD30 positivo, pero no es. ¿Ya? Entonces, ganglio sospechoso, sí, porque hay zonas en donde no respeta la cápsula, hay borramiento del seno subcapsular y hay zonas en donde comienza a salirse por fuera del ganglio, ameritó inmuno, pero el inmuno descartó, en este caso, que sea un linfoma de Hodgkin. Muy bien. Melanoma también ya lo habíamos visto, pero vamos a presentar nuevamente las características. Hoy es la computadora.
Entonces, ¿cómo sabe? ¿Cuál era la neoplasia maligna más frecuente de la piel? El carcinoma basal. Porque hoy tenemos un carcinoma escamoso y la neoplasia de melanocitos más frecuentes es el melanoma. La incidencia es máxima en pacientes peruanos del norte de nuestro país. Pacientes de Piura, pacientes de Tumbes, pacientes de Cajamarca, son pacientes que tienen alto índice de melanoma. El melanoma es el gran imitador, igual que la tuberculosis. Y esto se debe a que tiene multitud de patrones. Como verán, el patrón aquí es uso celular. Tiene células alargadas que imitan a un sarcoma, pero también puede tener células redondas, también puede tener células epitelioides, también puede tener células pleomorfas. ¿Qué característica histológica para este caso nos hacía concluir que se trataba de un melanoma? El pigmento. Hay melanomas amelanóticos, significa que no producen pigmento, pero este desgraciado de acá está produciendo melanina, y a pesar de que su morfología no es característica de un melanoma, el pigmento te dice de que definitivamente son melanocitos porque están produciendo melanina. Otra de las características que es notablemente consistente en la mayoría de los melanomas es el nucleolo prominente. Los melanomas se caracterizan por tener un nucleolo prominente. Una cosa es el núcleo, que es todo esto, y otra es el nucleolo. Si nosotros nos ponemos a mirar cada uno de estos núcleos, vamos a encontrar un nucleolo y un núcleo. Nucleolo, núcleo. Nucleolo, núcleo. Entonces ya tenemos varias características de melanoma. 1. Gran imitador. 2. Múltiples patrones histológicos. 3. Nucleolo prominente. 4. Pigmento. ¿Cuál era el melanoma más frecuente que se encontraba? El melanoma acral. El melanoma acral. Hay varios tipos de melanoma, pero ese es uno de los más frecuentes de encontrar. Entonces, paciente de 68 años con una mancha oscura, con una neoplasia maligna, con patrón fuso celular, con presencia de pigmentos y presencia de nucleolo prominente, es compatible con melanoma acral. Tratamiento: escisión de toda la lesión, o en este caso, amputación, dependiendo del nivel. Muy bien. Digamos, creo que acá tenemos una mama. La causa más frecuente de mastitis en nuestro país es la mastitis crónica idiopática o inespecífica. Significa que nadie tiene ni idea de por qué sucedió. Son muchos agentes los que pudieran aparecer como sospechosos, ¿no? Mala dentadura, infecciones locales, ropa inadecuada, no aseos, presencia de animales, tatuajes, esporas, etc. Acá lo que tienen es una biopsia core de mama que muestra, en este caso, una mastitis crónica severa que tiene granulomas. Estos granulomas son estas estructuras mal definidas que tienen células gigantes. Entonces, una mastitis crónica granulomatosa en nuestro país, principal sospecha, tuberculosis. Hay que hacerle ¿qué tipo de tinción? Ciel-Nielsen. Entonces, es una mastitis crónica granulomatosa y la paciente es tributaria de hacerle tinción de Ciel-Nielsen para descartar tuberculosis. También se hace tinción PAS para descartar una mastitis crónica por agentes micóticos y se hace tinción GRAM para descartar una mastitis crónica por bacterias GRAM positivas. Muy bien, lesiones del cuello uterino. Para hacerles recordar que ya también hemos revisado esto, el agente etiológico más frecuentemente asociado a las displasias del cuello uterino es el virus del papiloma humano. Hay virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo, 6 y 11, 11 y 18. La mayor parte de los virus del papiloma humano van a generar displasia. Los del alto riesgo generan displasia de alto grado. Vamos con un epitelio escamoso relativamente normal. Este no es tan normal, pero nos ayuda, ¿no? En un epitelio escamoso normal tenemos a la denominada capa de células basales. Se localiza en la primera parte, la parte más cercana a la membrana basal. Esta capa de células basales posteriormente madura y termina en queratinocitos no queratinizados en el cervix uterino. Pero cuando el virus ataca, cuando el virus infecta y el virus del papiloma humano infecta a la zona de transición, zona de unión escamocolumnar, que es la zona de prima infección, ocurre un acúmulo de proteínas E6 y E7 que desregulan el ciclo celular, interviniendo en la replicación del P53, el Ki67 y en el gen retinoblastoma. Este acúmulo de anomalías genéticas conlleva la aparición de displasia de bajo grado y luego displasia de alto grado. La displasia de alto grado y la displasia de bajo grado se diagnostican de esta forma. Una displasia de bajo grado
es aquella en donde el compromiso solamente ocurre a nivel del epitelio o del tercio superficial, mientras que en las displasias de alto grado todo el espesor del epitelio está tomado. Aquí tenemos un ejemplo de una displasia de bajo grado. Aquí, en donde tenemos que las primeras capas están conservadas, pero luego aparecen estas células con un núcleo irregular, muy oscuro, y con la presencia de un halo claro perinuclear. Esto se denomina coilocito, y la presencia de coilocitos distribuidos en el epitelio superficial es diagnóstica de NIC1 o displasia de bajo grado. Conforme progresa la acumulación de material genético erróneo, la displasia se extiende ya hasta la base. Como vemos, el epitelio basal comienza a tener células pleomorfas, alargadas, gigantes, hipercromáticas, súper feas, que se extienden hasta la superficie. Tenemos entonces así un compromiso de todo el espesor del exocervix y por lo tanto una displasia de alto grado. ¿Ya? Entonces, displasia de alto grado, compromiso de todo el espesor cervical, virus del papiloma humano de alto riesgo o de bajo riesgo. El tratamiento es el cono. Como no es un cáncer, porque esto no es cáncer, miren, todo el espesor del epitelio está tomado, pero no se trata de una displasia maligna, porque lo que está acá separando a estas zonas del estroma es la membrana basal, y la membrana basal, como verán, no se ha roto. Es decir, la lesión está sumamente localizada. Al no infiltrar el estroma, esto no es un cáncer y por lo tanto el tratamiento no es agresivo, el tratamiento se trata de un cono. ¿Ok? Si el tumor se extendiera y rompiera la membrana basal y se extendiera al fondo, así como usted graficando, esto ya sería un carcinoma y la paciente necesitaría tratamiento, ¿no? Radioterapia, brachyterapia, cirugía de exéresis cervical, como traquelectomía o esterectomía sin salpingoforectomía o dependiendo de la calidad con salpingoforectomía. Luego tenemos a los pólipos endometriales, que son básicamente sobrecrecimientos de las glándulas y del estroma. Naturalmente hay una relación glandular-estroma que en los pólipos es las glándulas representan más del 50% del volumen que el estroma. Hay más glándulas que estroma. En este caso, los pólipos endometriales se diagnostican por, les mencioné también la clase pasada, por la presencia de vasos engrosados, ¿no? Los vasos engrosados son muy característicos de los pólipos endometriales y te permiten diagnosticarlos con seguridad. Vamos a buscarlo. Aquí está. No nos habíamos anotado. Aquí. Entonces tenemos una estructura vascular que tiene una pared bien gruesa. Tenemos una pared gruesa y alinizada que es diagnóstica. Acá tenemos otros vasos también y alinizados, que son diagnósticas de pólipo endometrial. Acá tenemos más vasos gruesos. Muy bien. Sigamos. Tenemos acá otro. Esto ya es un carcinoma escamoso de cuello uterino. Los carcinomas escamosos van desde el pobremente diferenciado, medianamente diferenciado y bien diferenciado. ¿Ya? Los últimos, los pobremente diferenciados son los de peor diagnóstico. También ya discutimos esto. Ya ustedes saben qué es un cáncer de mama. Ya les mostré también la metástasis ósea de cáncer de mama. Ya hablamos del colangiocarcinoma y sus factores de riesgo. Carcinoma de células claras del endometrio, es aquí donde nos quedamos. Existen varios neoplasias malignas del endometrio. El más frecuente es el carcinoma endometrioide. Los carcinomas endometrioides se gradúan en grado 1, 2 o 3, dependiendo qué tanto componente sólido tienen. Los de grado 1 tienen menos del 30% de componente sólido. Los de grado 2 tienen de 5 a 50% de componente sólido y los de grado 3 tienen más del 50% de componente sólido. Miren eso. Ya. Seguimos. Uno de los carcinomas de endometrio que nos podemos encontrar es el carcinoma de células claras, cuyo nombre denota que tiene un citoplasma claro. Es un cáncer agresivo. Este le pertenece a una paciente. El carcinoma de células claras, además de tener un citoplasma claro, tiene un nucleolo prominente y tiene estos cuerpos eosinofílicos. Tres características que te ayudan al diagnóstico. Entonces, 1. Muy bien, neoplasia maligna del endometrio con cuerpos eosinofílicos. 2. Nucleolo prominente. Y 3. Citoplasma claro.
es un carcinoma de células claras, es un cáncer agresivo y se considera un cáncer de endometrio grado 3. Es el único carcinoma de endometrio junto con el seroso del dorado que no se gradúa. El resto sí. Pronóstico mediano, moderadamente. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un fragmento de piel que muestra una neoplasia de anexos. Esto es poco frecuente encontrar, es una neoplasia que proviene de glándulas sudoríparas. ¿Ya? Sí, como es poco frecuente y es de especialidad, creo que no sería justo para eso. Acá, ¿qué tenemos? A ver, acá tenemos una biopsia. Esto es una biopsia del duodeno. Es una biopsia del duodeno y muestra, ya me acordé de ese paciente. Este es un paciente con una lesión en el duodeno. Tenía un tumor en el duodeno. Para que tengan una idea, un tumor primario del duodeno es infrecuente. Es más probable que te salgas y te encuentres un chanchito volador a que te encuentres con un tumor primario del duodeno. Y este paciente así. El chiste es eso. Este señor se estaba atendiendo en el almazón. El endoscopista encuentra una tumoración en el duodeno y sospecha de una tumor primaria duodenal. Sabiendo bien que los tumores primarios del duodeno son poco frecuentes, es más frecuente o es más probable que yo te apruebe, pues ¿cómo va a tener un primario duodenal? La cuestión es que el estudio microscópico, la biopsia del duodeno tomada por el colega, demostró que en efecto había una neoplasia maligna. ¿Ven los criterios generales de malignidad, no? Es evidente el pleomorfismo, la hipertraumasia, el desorden, es evidente que acá hay un cáncer. La biopsia del duodeno del doctor muestra un cáncer. Ahora la pregunta es, ¿será del duodeno? No, ¿no es cierto? Esto es todo menos del duodeno, así que ¿de dónde será? Igual resulta ser del páncreas. Ya, entonces recuerden, si yo les pongo un caso clínico, si aparece un caso clínico en el examen de paciente 35 años con tumor en la segunda porción del duodeno y marcas tumor primario del duodeno, ya soy chichón. A ver, ¿qué tenemos por acá? Otra vez la misma biopsia. ¿Qué? ¿Nada más? Muy bien. Terminamos con ¿qué le diría? ¿Qué más? También creo que les había mostrado esto, ¿no? Sí. El estruma ovario, ya saben. Presencia de episodio tiroideo ectópico en el ovario, estruma ovario, y es más raro que haga un carcinoma primario de tiroides. Ahí, esto es una rareza, nunca la van a ver. Acá tenemos a los, ¿cómo se llama este signo? Orphanmanic AIDS, ¿no es cierto? Característico y patognomónico, es el criterio principal según la OMS para el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides. O sea, si dice ojos de la huerfanita Annie, marque carcinoma papilar de tiroides. Vienen en el examen de NAM, vienen en el CONAREM, un pepito. Y en la huerfanita. Tú bien sabes el horno mío, obviamente. Seguimos. Por acá. ¿Qué tenemos? Acá tenemos una biopsia de cervix. Una biopsia de cervix que muestra un área de displasia, ¿no? En este caso relacionada con virus de papiloma humano. Nada interesante, ya discutimos esto. Acá, ¿qué tenemos? Esta es una biopsia de hueso. No sé qué veo acá, pero... Ah, ya. Esto es un hueso... ¿De quién es este hueso? Sí. Este hueso le perteneció a una niña de 11 años que ya no tiene pierna. La paciente tenía una tumoración en la tibia proximal que destruía toda la epífisis y la metáfisis de la tibia. Las biopsias múltiples que se hicieron no revelaban ninguna neoplasia, porque claro, todo era sangre y necrosis. Hasta que entró un doctor y le sacó un buen pedazo de hueso, ¿no? O mejor dicho, una buena biopsia. Y al incrementar el tamaño de la biopsia, como sabrán, a mayor tamaño de la biopsia, mayor es la posibilidad de encontrar, ¿no? Por ejemplo, en esta biopsia tenemos un claro componente que no sirve para el diagnóstico como este, que está lleno de sangre y muerte. Tenemos otro donde está el diagnóstico. Entonces,
Es importante que en su vida profesional sepan que, evidentemente, a mayor área de muestra, es decir, a mayor volumen de biopsia, mejor para ustedes. Claro que peor para el paciente, más dolor, más movilidad. ¿Pero qué prefieres, una biopsia o 2 o 3 infructuosos? Muy bien. Si nosotros nos acercamos, en el componente que no ayuda en nada, encontramos, ¿qué es esto? Y ustedes saben, los que han anotado esto, sorpréndanme. Vamos, seguro, sí. Muy bien, hijos míos, esto es necrosis tumoral, no ayuda al diagnóstico. Entonces nos movemos a una zona que sí nos ayude. Y acá ya nos encontramos con algo muy evidente. Primero, que hay un hueso, y es un hueso neoplásico. Es un hueso neoplásico porque no hay trabéculas en el cuerpo humano tan largas. Entonces, por definición, cualquier neoplasia maligna del cuerpo humano que tenga esto, que son huesos, es un osteosarcoma. Da igual la forma que tenga. Hay varios tipos de osteosarcomas. Hay el osteosarcoma de superficie de alto grado, que es el peor de todos, es el más agresivo y el que tiene el peor pronóstico. Luego tenemos al osteosarcoma parostal, que es lo contrario a este, es bueno, es chévere, va muy bien. Luego tenemos al osteosarcoma convencional, al osteosarcoma de células gigantes, al osteosarcoma telangiectásico, etc. ¿Ya? Pero vámonos con dos cosas. Primero, hay un osteosarcoma de superficie de alto grado, que es el que tiene esta niña, o mejor dicho, tuvo, y hay un osteosarcoma parostal. El parostal, no sé si lo tengo, puede que sí. Hay cientos de láminas en estos úteros. Pero en este de acá, que nos ha tocado, tenemos al osteosarcoma de superficie de alto grado. Características. Es una neoplasia maligna en donde aparecen células de alto grado tumoral. Como verán, las células forman la morfología que les da la gana. Algunas son grandes y otras son enormes. No tienen ni siquiera una forma definida, cada una crece por su propio grado. Ni decir que el índice de necrótico es descontrolado y las necrosis son muy frecuentes. Pero gracias a Dios, el bandido produce hueso. Entonces, ante una neoplasia maligna que produzca hueso, es un osteosarcoma. Así que, supongamos que yo les digo que tengo una paciente con una biopsia del INEM que dice que es un rhabdomyosarcoma. Pero en el examen microscópico encuentro que forma hueso. ¿El diagnóstico se mantiene o cambia? Cambia. El diagnóstico es un osteosarcoma. El tratamiento del osteosarcoma es multidisciplinario. Miren la cantidad de hueso que forma este osteosarcoma. Es una cantidad tremenda. En este caso, para la niña fue la desarticulación completa del fémur inferior y la radioterapia. Seguimos. Ojo, los osteosarcomas son tumores primarios de hueso. ¿Cuál era el tumor primario de hueso más maligno, más frecuente? El mieloma. Que lo que sepa que los osteosarcomas también pueden provenir del músculo. Estos se denominan osteosarcomas extraesqueléticos. Son raros de encontrar, pero pueden suceder. Estamos hablando de una neoplasia maligna del hueso que surge del músculo o de tejidos blandos. Los osteosarcomas extraesqueléticos son osteosarcomas de alto grado. El chisme es este. Había un señor que se llamaba Arturo. El señor refiere que hace 6 meses estaba en su ducha, se le cae el jabón y él, al momento de recogerlo, se resbala y choca su muslo contra una parte del muro de su ducha. ¿Cómo será su ducha? Solo Dios sabe. La cosa es que él se hace un moretón en su pierna derecha. Así que el señor no le toma mayor importancia. Mientras caminaba, el moretón se hacía más grande. Luego él comienza a notar que conforme pasan los meses, su moretón iba creciendo de tamaño y se preocupa. Así que decide acudir al Policlínico Chiclayo Oeste, en donde ha referido al Hospital Almanzor para que se le haga una ecografía, y el ecografista le hace una ecografía y determina que se trata de una lesión quística, así que le recomienda que se haga una tomografía. La tomografía describe una tumoración quística llena de sangre, por lo tanto recomienda una biopsia. El paciente se toma la biopsia del paciente en cirugía de día y el traumatólogo, al momento de abrir la cápsula tumoral, encuentra una neoplasia sangrante y perdió tanta sangre el señor que se puede hacer una pulparinosis. El señor logró sobrevivir después de perder un montón de sangre y lo que se observó fue, en efecto, lo que acabamos de ver, una neoplasia formadora del hueso, un osteosarcoma. Pero el hueso del señor estaba normal, pero era un osteosarcoma. Así de pesado es. Si forma hueso, aunque no esté en el hueso, es un osteosarcoma. Supongamos que te encuentro, y es muy raro, un tumor en el bracito que forme hueso, pero no que no esté tocando tu húmero, osteosarcoma. Entonces, como el señor tenía un osteosarcoma que afectaba el músculo, pues se le desarticuló la cadera, ¿no? Se le sacó todo el fémur, toda la articulación de la cadera y la mitad de la pelvis derecha. Luego el señor recibió radioterapia. La radioterapia utiliza no sé si lo han visto, pero es un equipo que dispara rayos de gamma que queman las células. Lastimosamente, este tipo de neoplasias son muy agresivas
y el paciente 3 meses después debutó con recurrencia de la enfermedad en la zona del muñón. Así como ya no había más que operar, ya no se puede hacer nada más. En 6 meses después de todo el tratamiento, el paciente falleció. Así son las tendencias. Seguimos. Gracias malignas, por todos lados, por todo el cáncer, también se toma el testículo, hemos visto esto, una muestra más procesada de los TMX, cosas en compuestos de sarcoma, lo mismo, tomada de eso, el dermatofibroma, una depresión benigna, un glande. Ya habíamos hablado sobre el glande, ¿no? La infección por el virus del papiloma humano del glande ataca generalmente al flujo balano percusial y puede predisponer a la presencia de displasia o displasia intraepitelial peniana, que también se gradúan de alto o bajo grado, y luego carcinoma escamoso, y hay varios tipos de carcinomas escamosos de glande. Con la angicarcinoma, nuevamente, ya les había dicho que la ventaja de los que tenemos patología digital es que podemos encontrar el pigmento más fácilmente que alguien que tiene solamente microscopía convencional, ya que al modificar el contraste podemos poner en evidencia la expresión del colorante del cromógeno de color marrón que hay. Tenemos CK7, no me acuerdo de qué caso es, debe ser de algún carcinoma escamoso. Este es el ganglio que les acabo de explicar, más ganglio, el ya, ahora sí, hablamos del lado del cerebro. Muy bien, cerramos esto. Mientras su computadora toma un aire, vamos a explicarles esto. ¿Ya? Esto de acá hace referencia al origen exacto de los linfomas. Recordemos, neoplasias del sistema inmune, leucemias, linfomas, mielomas, gammapatías, etc. Concentrémonos solamente en linfomas y leucemias. No les voy a preguntar sobre gammapatías monoclonales, ni el MUS, ni tampoco mielomas, solo linfomas y leucemias, y los más frecuentes. Empecemos por los linfomas y las leucemias. Primero, como sabrán, entre los precursores de los linfocitos aparecen en donde en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea tenemos a las células que son precursoras tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Concentrémonos en los linfocitos B, ¿ya? Olvidemos a los linfocitos T que nacen en la médula, maduran en el timo y luego se ultradiferencian a TCD4, CCD8, natural killer, etc. Vamos con los B. Un linfocito B comienza como ustedes, en su colegio, nace bien arrulladito con sus papás. Ese colegio es el huequito.
en concreto en la médula ósea. En la médula ósea están los denominados células de bebé progenitoras. Esos son ustedes cuando estaban inicial, todos chichitos. Posteriormente, ustedes maduran y van a primaria y ya tenemos a las denominadas células pre-B. Y luego van a secundaria y tienen ustedes a las células B inmaduras. Esas son las líneas de diferenciación. Van de linfocitos progenitores hasta linfocitos inmaduros. B, estamos hablando solo B. Y todo esto ocurre en la médula ósea. Entonces, las células madre del linfocito B, médula ósea. Los linfocitos B inmaduros, médula ósea. Pero un linfocito B inmaduro no es de utilidad para nuestro sistema inmune, ya que no sabe reconocer lo propio de lo ajeno. Necesita ir a una universidad en donde tiene que capacitarse. Entonces, el linfocito B tiene que salir del colegio, postular a la universidad e ingresar. Esa universidad es el ganglio linfático. El ganglio linfático es como la universidad de señor Tacita. ¿Ya? Entonces, aquí están ustedes, y en el ganglio linfático, los... En el ganglio linfático, es decir, ustedes, el linfocito, perdón, me equivoco, salen de la médula ósea, llegan al sistema vascular, del sistema vascular pasan al sistema linfático, en el sistema linfático llegan a través del mediastino del ganglio linfático o del hilo del ganglio linfático y pasan por los sinusoides y se desplazan y buscan a los centros terminales. Entonces, si el ganglio linfático es como la universidad señor de Zipán, los centros terminales son como las aulas en las que están ahora mismo. Ahora mismo ustedes son linfocitos aprendiendo qué está bien y qué está mal. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Acá todo esto es el ganglio linfático y el centro germinal es el aula. Entonces, hasta ahora tenemos células que están en la médula, otras células que están en el ganglio y en las denominadas áreas interfoliculares. Esta bola es un folículo, lo que está entre la bola y la otra bola es área interfolicular. Son compartimientos. El ganglio tiene un compartimiento subcapsular, un compartimiento folicular, un compartimiento interfolicular, un compartimiento iliar. A su vez, el ganglio en los folículos tiene un centro germinal, el folículo, la zona del manto y la zona marginal. De adentro hacia afuera, centro germinal, folículo, manto, marginal. Marginal más afuera que manto. Manto más afuera que folículo. Folículo más afuera que centro. Es importante que se aprendan esos compartimentos. Muy bien. Entonces, ustedes necesitan ingresar al centro germinal, porque en el centro germinal van a estar estas células dendríticas foliculares. Básicamente, las células dendríticas foliculares son los docentes. Y les enseñamos a ustedes qué está bien y qué está mal. Las células dendríticas foliculares tienen antígenos y epítopos y les dicen, oye linfocito, mira, este es el epítopo de la bacteria de la chica que me besó ayer. Y este es el epítopo de la chica que te agarraste en feria. Este es el epítopo de tu amarrey. ¿Sí se entiende, no? Entonces, las células dendríticas foliculares cumplen el papel de mostrarle los epítopos de diferentes antígenos, de diferentes estructuras orgánicas a los linfocitos. Esas estructuras orgánicas son todo lo que sea vivo, bacterias, virus, hongos, células epiteliales de otras personas, etc. También pueden ser sustancias inertes, pero esto es menos común porque en orden de átomos son más pequeñas. Entonces, la célula dendrítica soy yo y este eres tú. Así, todo chiquito y feo. Una vez que tú logras superar el centro germinal, si logras aprobar el curso, sales del centro germinal, te ubicas en el área del manto y marginal. El área del manto es afuera de la universidad, cuando estás postulando tu trabajo. El área marginal ya sería la clínica privada en donde vas a trabajar. Como claro, el manto es como un hospital del Estado donde te pagan una miseria y la clínica es tu trabajo de verdad. ¿Ya? Entonces, tú empiezas en el colegio, en el huesito, pasas a la universidad, entras al aula, sales al hospital y tienes que trabajar con tu negocio propio, tu carguas, tu restaurante, lo que quieras. Esa es la zona marginal. ¿Por qué? Porque la línea de diferenciación empieza desde tú, todo chiquito, tomando tu chupetín y tu cocoa en tu casa, y terminas contigo facturando allá. El célula B progenitora es la más inmadura y el linfocito de tipo célula plasmática es la más madura.
Este eres tú, como Goku bebé analizando en el planeta Tierra, y este eres tú, como Goku Super Saiyajin, inclusión, no sabe qué cosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Las cosas claras. La última línea de diferenciación linfocítica B es el plasmocito. Ok. ¿Por qué les estoy explicando todo esto, niños? Porque los linfomas de células B pueden aparecer de cualquier parte de estos compartimentos. Un linfoma puede aparecer a partir de células precursoras dentro de la médula, puede aparecer en el intersticio del ganglio, puede aparecer en el centro terminal, puede aparecer en el manto o puede aparecer en la zona marginal. Por si no se entendió. ¿Quieren irse? No, ¿cierto? Yo sí lo quiero votar. ¿Qué me limita más a todos? ¿Qué me limita más aparte? Vale. Miren, los linfomas pueden aparecer a partir de cualquiera de estos compartimentos. Es decir, en cualquiera de estos steps, estas células pueden tener errores genéticos y transformarse en malignas. Si el linfoma se origina en la médula ósea, se puede convertir en una leucemia. En realidad, casi todas las leucemias se originan de la médula ósea. Recuerden, ¿no? Leucemias. La leucemia más frecuente originada de la médula ósea es la leucemia linfoblástica aguda de células B. LLAB. ¿Recuerden? ¿Ven qué dice acá? Leucemia/linfoma. ¿Cuál era la diferencia entre una leucemia/linfoma? La expresión en sangre, ¿no? Si el paciente tiene más blastos en sangre que tejido, es una leucemia. ¿Cuál era el punto de corte para decir que el paciente tiene leucemia? Más de 20% de blastos. Si tienes más de 20% de blastos en sangre, tienes una leucemia. Si tienes más de 20% de blastos en tejidos, tienes un linfoma linfoblástico. Y ahí viene el término. Una cosa es linfoblástico, que hace referencia a inmaduros, y otra cosa es linfocítico, que hace referencia a maduros. Luego, ¿qué pasa si las anormalidades ocurren en las áreas interfoliculares? Por ejemplo, en el área del manto, pues tienes un linfoma de células del manto. La transformación neoplástica ocurre en la zona del manto. ¿Qué pasa si la transformación neoplástica ocurre dentro del centro germinal? Pues tienes a los linfomas centrogerminales, de los cuales tienes al linfoma folicular, al linfoma de Burkitt, al difuso de células grandes, el linfoma de Hodgkin. Les enseño esto porque esto viene en los exámenes. ¿Cuál es un linfoma centrogerminal? Burkitt. ¿Cuál es un linfoma del manto? Las células del manto. ¿Cuál es un linfoma de primaria médula ósea? La leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es una leucemia postcentrogerminal? El mieloma, el plasmocitoma, el linfoma linfoplasmocítico y el linfoma mal, o el linfoma. Es otra página. Perdón, es la alergia. Así que, ¿cuál es su tarea, bebés? Su tarea es aprenderse estos nombres que están abajo y dónde se ubican en este gráfico, que de acá vienen varias preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el linfoma más frecuente? El linfoma B difuso células grandes. Y como verán, es un linfoma centrogerminal. ¿Cuál es el segundo linfoma más frecuente? El linfoma folicular. Y como verán, es un linfoma centromarginal. ¿Cuál es el otro linfoma más frecuente? El linfoma mal. ¿Cuál es su ubicación? Es marginal. ¿Cuál es la leucemia más frecuente? La LLAB, la leucemia linfoblástica aguda B. ¿Cuál es su localización más frecuente? Médula ósea. Porcentaje, más de 20% de blastos. Las células de Rett-Stenter, características de los linfomas de Hodgkin, ¿son células centrogerminales o postcentrogerminales o precentrogerminales? Son centrogerminales. Que también esa es otra terminología. Todo lo que esté por fuera del centro germinal es precentrogerminal. Y lo que está por fuera, pero en un nivel de diferenciación posterior, es postcentrogerminal. Es decir, tú en el colegio eres precentrogerminal. Tú en tu hospital o en tu clínica eres postcentrogerminal. Entonces, los linfocitos son educados por las células dendríticas y les presenta antígenos para que ellas aprendan a reconocer qué es propio y qué es ajeno. Cuando un centrocito aprende a reconocer muy bien los antígenos propios y ajenos, se convierte en algo que se denomina centroblasto. El centroblasto es el siguiente step de diferenciación y él dice, muy bien, ya tengo mi título de la CEFAM, me voy del centro germinal. Sale el centro germinal y el centroblasto vive como una denominada célula plasmática de larga vida. Es decir, ustedes esperando encontrar trabajo. Si ustedes logran encontrar trabajo en su primer hospital, se convierte en un plasmocito. Este plasmocito luego se puede diferenciar a célula plasmática, que es la que es efectora, la encargada de secretar los principales anticuerpos, que es básicamente para lo que serviría finalmente un linfocito B. Diferenciar
asociarse a célula plasmática y secretar anticuerpos. Los anticuerpos son, la abreviatura es GAMNE, la G, la A, la M, la D y la E, cada uno con tareas específicas. E, mecanismos de alergia. D, para estructuras de superficie como los intestinos o mucosas. La M, para la sangre y infecciones tempranas. La A, también para defensa de barreras de mucosas, de saliva, de estructuras tubulares. Y la G, que es la mejor inmunoglobulina para combatir de forma crónica enfermedades. La mejor de estas, la más potente y la más específica, la que los defiende siempre, es la G. La que se utiliza al inicio de cualquier infección es la M. Si ustedes tienen una infección aguda, en las primeras 2 semanas la que predomina es la M. Y a partir de las 2 o 3 semanas predomina la G. ¿Ya? Son cortesía de las células plasmáticas. Entonces, si esta célula plasmática sufre una anomalía genética de transformación, se puede convertir a una gamapatía monoclonal de significado incierto, o una verdadera gamapatía, o a un mieloma. Un mieloma es una neoplasia maligna de células plasmáticas y por definición es una neoplasia sistémica. Es decir, el mieloma afecta a todas las estructuras del cuerpo, al sistema vascular, a tu sistema óseo y a tejidos blandos. Es muy raro, pero un mieloma puede estar localizado. Si un mieloma está localizado en un tejido y no está asociado con un daño sistémico, la neoplasia se denomina plasmocitoma. Y en concreto, su nombre adecuado es plasmocitoma solitario. Muy bien, aquí hemos terminado con los linfomas. Esta diapositiva que se les acabo de mandar el enlace al Telegram es de vital importancia porque de acá vienen un par de preguntillas muy seguro para el examen. Así que ya tienen las pepas, mis niños, chisteados. Mientras su computadora muere, seguimos con la teoría. A ver, hagamos otro lugar. A ver, mis niños, comenzamos con ya sé que no. A ver, más pepas, digamos. Esto de acá, esto me acuerdo bien, es una biopsia de conjuntiva. La mayor parte de las lesiones del ojo, es decir, de la región periunitaria, son carcinomas vasocelulares. En la conjuntiva podemos encontrar lo que se denomina lunares. Nombres más correctos son neus. Lo que encontramos acá son células muy pigmentadas, de color marrón oscuro, que están abriéndose paso entre las mucosas conjuntivales. La conjuntiva es epitelio escamoso, estratificado o no queratinizado. No tiene por definición células melanocíticas, es decir, los melanocitos en la conjuntiva no se esperan. Cuando se agrupan, en este caso, en el contexto de un nevo, forman un nevo de conjuntiva, ¿no? Así, esto. Esto, ¿ya? Entonces van a tener pacientes que les van a consultar porque ha aparecido súbitamente, en poco tiempo, una mancha de color marrón oscura. Esto sí es un peligro. Una mancha de color marrón oscura en la conjuntiva. Y tú le vas a decir, ah, sí, una araña te picó. No, le dices, ah, es un nevo. ¿Cuál es el problema con estas cosas? De que, claro, dependiendo de su tamaño, de la irregularidad, de la cantidad de pigmentación, de la velocidad de crecimiento y de la zona de instauración, se puede convertir evidentemente en un melanoma. Y créanme, cuando tienes una mancha así y es un melanoma, ya fuiste. Diosito te ha pedido, no hay nada que te salga. ¿Ya? Así que a vigilar un poquito. Tenemos acá ah, es una biopsia de ano.
Aquí lo que tenemos es un parénquima hepático. Muy bien. Esto no es oncológico, es solamente una hepatitis de interfaz. Seguimos. Muy bien, acá hay algo interesante. Esto es una inmunohistoquímica para un anticuerpo que se utiliza actualmente de rutina para hacer el diagnóstico indirecto de infección por virus de papiloma humano. Ya todo eso es una pregunta. Es el marcador de inmunohistoquímica P16. Primero, la proteína P16 está presente en todas las células de forma normal. Todas las células tienen proteínas P16, pero no las tienen sobreexpresadas. La P16 interviene en la regulación del ciclo celular y la maduración celular. Como el virus produce oncoproteína E6 y oncoproteína E7, la producción de P16 se dispara y por lo tanto las células sobreexpresan P16 y se desregula el ciclo celular. El P16 vendría a ser como la gasolina para cualquier vehículo. A mayor cantidad de gasolina puedes ir más rápido y más lejos. Lo mismo sucede acá. Las células comienzan a sobreexpresar P16 y comienzan a crecer descontroladamente y en este caso formar todo lo que ven aquí, ¿no? Una neoplasia. Por eso es que la inmunohistoquímica para P16 positiva es un marcador indirecto de infección por virus del papiloma humano. Y lo que ven acá es una biopsia de cervix con P16, lo que confirma el origen por virus del papiloma humano del cáncer de ese paciente. ¿Ya? Hasta ahí ya les he dado 4 preguntas. Cáncer, E6, E7, P16, proteína de expresión indirecta, regula el ciclo celular. Muy bien. Y les doy otra más. Para considerar el P16, por cierto, la inmunohistoquímica no se interpreta como positiva o negativa como creen la mayoría de los civiles o doctores no entrenados. La inmunohistoquímica se interpreta de acuerdo a los niveles y cantidades de expresión. El P16 tiene 3 formas de interpretarse. El P16 puede ser P16 nulo. Lo que estoy señalando es estroma, pero supongamos que sea cáncer. Un P16 nulo hace referencia a que no se está expresando nada de P16. Eso es completamente anormal. Lo normal es que las células expresen P16. No mucho, pero que expresen. Si no lo hacen, es nulo. Y el P16 nulo se considera positivo. ¿Se entiende? Entonces, lo normal es que yo encuentre en ustedes moneditas de 10 céntimos, ¿no? Porque son todavía pobres. Si no tienen nada, son muy pobres y eso es anormal. Entonces, acá no tenemos nada de expresión de P16 y eso es completamente anormal. El P16 nulo se considera positivo. Y luego tenemos al P16 sobreexpresado. Se considera que un P16 está sobreexpresado cuando hay un grupo de 20 o más núcleos adyacentes completamente positivos, tanto nucleares como citoplasmáticos. Es decir, la expresión de P16 debe ser nuclear y citoplasmática para que se considere positivo. Tienen que estar afectados 20 núcleos de manera continua. Eso se denomina positividad en bloque. Y también indica que el P16 es positivo. Un P16 negativo es esto. Las células expresan P16, pero de manera escasa y discontinua. Esto es normal. Entonces, el P16 puede ser P16 nulo, que es positivo, puede ser P16 en bloque, que es positivo, y el único que es negativo es el disperso, tenue, citoplasmático sin nuclear o nuclear sin citoplasmático. También vienen preguntas de eso, así que no se mareen. Si yo les digo que tenemos una neoplasia maligna con expresión nuclear y citoplasmática en bloque fuerte y difusa de P16 sub P16, positivo. Si tengo un cáncer de cervix con células malignas que no expresan P16 sub P16, positivo. Digamos. Espera, ¿qué tenemos? Ya tiene otro. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esto es. No tengo ni idea. Yo no sé todo, Muy bien, acá tenemos una cascada de Correa. Como sabrán, la cascada de Correa es el setting actual de infección por Helicobacter pylori y desencadenamiento de adenocarcinoma gástrico. Entonces, acá tenemos toda la escala de progresión desde metaplasia intestinal hacia displasia. Este es un paciente que tiene una displasia.
Tiene una displasia porque, uno, las células que deberían tener los núcleos basales no los tienen, comienzan a aparecer núcleos luminales. También comienza a incrementarse el número de mitosis, lo que es anormal. Entonces, esto es una displasia de bajo grado. Este paciente tiene una displasia de bajo grado que representa cierto porcentaje de todo el tejido y por lo tanto debe informarse. Este paciente amerita seguimiento cercano, controles endoscópicos cada 6 meses, porque su riesgo para hacer adenocarcinoma gástrico asociado por infección del Helicobacter pylori es tremendo. Si tú no te curas de la infección por el Helicobacter pylori, tu mucosa sigue inflamada, vas a terminar inevitablemente haciendo eso por la ley del peróxido de hidrógeno y el daño material genético. Traducción: si tienes tu gastritis severa o tu familiar la tiene severa y no la controlas, este es tu camino. ¿Ya? A mayor severidad, mayor es el riesgo y mayor es la velocidad de progresión. Recordemos que los polimorfos nucleares, estas cositas de acá, están liberando peróxido de hidrógeno para tratar de eliminar al virus, a la bacteria, y como no le eliminan, el peróxido de hidrógeno lo que hace es dañar el material genético adyacente. Así que tienes granadas explotándose en tu mucosa a cada rato. Combina eso con una velocidad de replicación rápida que tiene la mucosa gástrica y vas a tener ahí displasia. Acá tenemos más ejemplos de gastritis. Aburrido, más otras encima. Estos nosotros los acumulamos para mostrarles cosas normales a la hija. Acá tenemos una biopsia de colon. Los adenocarcinomas de colon son una de las displasias más frecuentes de encontrar, tanto en hombres como mujeres. El adenocarcinoma de colon puede afectar al colon derecho, al transverso, o al ciego, o al sigmoides, o al recto. Los adenocarcinomas de colon, según la bibliografía, son más frecuentes en el colon derecho, pero por experiencia les digo que lo más frecuente es encontrarlo tanto en el izquierdo como en el derecho. ¿Ya? Todavía es más frecuente y ligeramente más frecuente encontrarlo en el derecho. Así que si tienen que marcar dónde se localiza con más frecuencia, es en el colon derecho, en concreto en el ciego o en el colon ascendente. La mayoría de adenocarcinomas de colon son adenocarcinomas moderadamente diferenciados. Si el adenocarcinoma se parece mucho a las glándulas normales, es bien diferenciado. Si se parece un poco con las glándulas más formadas como esta, es moderadamente diferenciado. Y cuando es completamente sólido y no forma glándulas, es pobremente diferenciado. Lo que tenemos acá es una biopsia de colon. Como verán, hay múltiples fragmentos. Los protocolos actuales de gastroenterología indican que se deben utilizar al menos 10 fragmentos de biopsia, o sea, 10 biopsias. El endoscopista tiene que pinzar 10 veces la zona del tumor. Y como verán, de todas las biopsias, solamente aquí y aquí aparece el cáncer. O sea, el rendimiento diagnóstico de esta biopsia fue apenas del 20%. Por lo tanto, si el endoscopista no hubiera muestreado tanto y tan amplio, nunca hubiera llegado al diagnóstico. Y el paciente hubiera tenido que ser sometido nuevamente a una colonoscopia. Entonces, como sabrán, 10 biopsias aseguran de que aparezca el cáncer. Las pinzas de las biopsias de los endoscopistas, de los gastroenterólogos, solo toman la mucosa superficial y muchas veces el adenocarcinoma está profundo y nunca van a llegar. Como sabrán, una colonoscopia es un proceso que necesita anestesia y puede ser complicado. Así que 10 biopsias y tienes un rendimiento diagnóstico, un adenocarcinoma de colon. El tratamiento de los adenocarcinomas de colon es hasta ahora la resección del espécimen. A menos que esté en estadio 4, es decir, que tenga metástasis a distancia, los adenocarcinomas de colon se operan con márgenes negativos. Se busca lo que se denomina cirugía R0. Hay varios tipos de cirugía. Una cirugía R0 es aquella cirugía en donde el cirujano ha visto macroscópicamente que no ha dejado tumor y el patólogo le dice que no hay microscópicamente tumor. Cirugía R0, lo que todo cirujano oncólogo desea. Macro, sin tumor, lo operé, doctor André, yo no dejé nada de tumor. Muy bien, doctor, sus márgenes están limpios. Perfecto, eso es R0. Cirugía R1, el doctor me dice, André, lo operé, no dejé nada de tumor. Doctor, el margen está comprometido. O sea, macro, él dejó limpio, micro, yo le digo que está cochino. Eso es R1. Cirugía R2, cuando el doctor no puede hacer nada. Macro, deja cáncer, ha hecho una cirugía de rescate y micro, le informo que hay cáncer. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo la opero a ella y le digo, ella tiene una cirugía R2, significa que hay cáncer dentro de ella y lo ha visto el cirujano y yo. Y si la opero a ella y le digo que tiene R1, significa que el cirujano no dejó cáncer, pero yo le encontré cáncer en el margen. Como sabrán, entonces, lo ideal es que te operen el cáncer y tengas una cirugía R0. ¿Ya? Acá tenemos ganglios linfáticos. En este caso, vemos un borramiento del seno subcapsular y vemos compromiso de la grasa
perinodal, ¿no? Vemos a las células linfoides salirse al exterior. Esto es compatible con un linfoma. ¿En qué linfoma sospecharíamos? ¿Un linfoma T, B, Hodgkin? Un linfoma B. Seguimos. ¿Qué amerita ahí? Inmunohistoquímica. Esto es una biopsia del duodeno que muestra una displasia de ácido dorado, ¿no? Vemos acá uno de los criterios de malignidad, acá también hay otro criterio de malignidad. Esto es un adenocarcinoma, en este caso muy probablemente es de la ampolla de Barr, ya que los tumores del duodeno son infrecuentes. ¡Ajá! Miren lo que me encontré, les dije. Esto de acá es una biopsia de vulva vaginal. La paciente se había sometido a lo que se denomina rejuvenecimiento vulvar, que consiste en la inyección de ácido hialurónico en la vulva vaginal. Para de esta forma podemos concretar algo que se denomina armonización vulvar, ¿no? Muchas mujeres, especialmente posmenopáusicas, tienen atrofia de la región vulvar y pérdida de la armonización vulvar. Y los ginecólogos oncólogos, perdón, los ginecólogos estéticos o médicos estéticos o dermatólogos o personal que tenga entrenamiento en cirugía estética, aunque no es lo ideal, intervienen en esta zona colocando ácido hialurónico. Como saben, muchos de ustedes, el ácido hialurónico les permite dar forma y en este caso armonizar la región vulvar, ¿no? Al inyectarle ácido hialurónico a la dermis vulvar, le dan mayor volumen a la vulva y se logra la armonización vulvar. Pero lo que pasó con la paciente es que la paciente hizo una reacción granulomatosa a un cuerpo extraño, que en este caso es el ácido hialurónico. Entonces, lo que tenemos acá es la piel de la vulva, lo que tenemos acá es la dermis, y este líquido azulado es el ácido hialurónico que se le coloca a la paciente. El ácido hialurónico es una sustancia inerte que no genera ninguna reacción a cuerpo extraño porque nuestro cuerpo no la reconoce como ajeno, ya que los linfocitos que se entrenaron en los ciclos germinales, a ellos se les enseñó, oye, esto es ácido hialurónico, no lo vayas a matar. Así que lo que te inyectan no debería generar ninguna reacción, pero como verán, en algunos pacientes ocurre y la reacción a cuerpo extraño hace que esto se inflame y esto se convierta en una zona muy dolorosa. Además, el ácido hialurónico fue inyectado en tal cantidad que generó una obstrucción vascular y por lo tanto los vasos de la dermis se trombosaron y se volvieron congestivos. Entonces lo que pasó es que el procedimiento, al momento de inyectar ácido hialurónico, lo inyectó en tanta cantidad que ocluyó vasos linfáticos y terminó por alterar toda esa zona, destruyendo la vulva de la paciente. Está chido, ¿no? Ahora ya saben, siempre hagan esos procedimientos con personal capacitado. Acá tenemos lo mismo, igual ácido hialurónico en la región dérmica de la vulva. Muy bien, 4 minutos. Acá tenemos un adenocarcinoma, y este es un adenocarcinoma de endometrio. ¿Cuál era el adenocarcinoma de endometrio más frecuente? El endometrioide. Lo que viene acá es un adenocarcinoma endometrioide de endometrio. ¿Ya? El adenocarcinoma endometrioide de endometrio, el tratamiento estándar es la cirugía, la histerectomía. Histerectomía más disección ganglionar y congelación es lo indicado. Es decir, te van a sacar el útero, el patólogo lo va a ver durante la cirugía y encima te van a sacar los ganglios. ¿Ok? Acá tenemos otra biopsia, en este caso es de estómago y muestra un adenocarcinoma. ¿Cuáles son los criterios histopatológicos que te permiten a ti decir con seguridad que hay un cáncer en todo el tracto gastrointestinal? Son 3 cosas que son canon o máximas para decir que una neoplasia de tipo adeno existe en el tracto gastrointestinal. Primero, para decir que las glándulas son malignas, tiene que haber algo que se denomina cribas, que es cuando las zonas glandulares forman proyecciones luminales, así como, ¿no? Hay puentes que unen unas proyecciones con otras y forman lo que se denomina cribas. Esto se conoce como glándulas cribiformes. Entonces, se llaman cribiformes porque aparecen espacios entre ellos y células neoplásicas formando puentes. Pues, primer criterio histopatológico para decir que una neoplasia es maligna en todo el tracto gastrointestinal es la formación de cribas. El otro criterio histopatológico es lo que se denomina como necrosis sucia luminal. La necrosis sucia luminal hace referencia a que en el lumen de las glándulas aparecen detritus, polimorfos nucleares y restos de células.
Esta necrosis luminal te dice indirectamente que la velocidad de crecimiento de estas células es anormal y que se están muriendo y colocando en el lumen muchas de ellas. Entonces ya tenemos el segundo criterio, que es detritus intraluminales. El tercer criterio para decir que una neoplasia del tracto gastrointestinal es en realidad una neoplasia es lo que vemos acá, que se conoce como desmoplasia. La desmoplasia es una reacción del estroma a las células malignas. Nuestro estroma reacciona al cáncer y trata de aislarlo generando un tejido denso, fibroso, esta cosa que estamos señalando acá. Estas son células malignas sueltas, ¿ven? Estas son células malignas sueltas de este cáncer y este es el estroma tratando de defenderse. ¿Quién también trata de defendernos? Los linfocitos. Entonces el linfocito comienza a reclutarse para luchar contra estas células malignas. Entonces, los tres criterios para decir que una neoplasia es una neoplasia maligna en todo el tracto gastrointestinal es desmoplasia, glándulas filiformes y necrosis sucia luminal. ¿Ya? Si un tumor en el colon, en el estómago, en el duodeno, en el páncreas, en el yeyuno, en el esófago, en el ilion, en el apéndice o en el recto, tienen esos tres criterios, con seguridad se puede diagnosticar que se trata de un adenocarcinoma. Veamos acá. Aquí, ¿hay glándula filiforme? No. ¿Hay necrosis sucia luminal? No. ¿Puede haber desmoplasia? Sí. Pero si no hay los dos primeros, ¿es un cáncer? No. Muy bien. Voy a otra zona. Por ejemplo, voy acá. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Cáncer o no cáncer? Detritus luminales, sí. Glándulas filiformes, sí. Acá. No se ve desmoplasia, pero bastan esas dos, porque son 2 de 3 en este caso, para concluir que se trata de cáncer. Y acá aparece un tipo de célula que se estaba haciendo esquiva hasta ese momento, que es una célula de la que ya habíamos hablado, que son las denominadas células en anillo de sello. Como verán, esto es un adenocarcinoma gástrico que tiene células en anillo de sello. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. Como sabrán, el adenocarcinoma gástrico de células en anillo de sello es el peor de todos los cánceres que existen. Por lo tanto, la presencia de células en anillo de sello en esta biopsia gástrica de este paciente, que tiene, miren, tiene anillo de sello por todos lados, además, miren acá, más anillos de sello, sí los ven, ¿no? Está clarísimo. Entonces, la presencia de anillos de sello en un paciente que además tiene adenocarcinoma convencional empeora enormemente el pronóstico, ¿ok? Esto es un problema porque el paciente tiene un riesgo de morirse muy rápido. El tiempo de sobrevida de este tipo de neoplasias, pobremente diferenciadas, hasta ahora es de 18 meses en promedio. O sea, desde que te diagnostican hasta que te mueres. Lo más corto es de 6 meses. O sea, si te diagnostican ahora, te vas a morir de diciembre. Sí. Así que ya saben, ya, a cuidarse, chicos. Eso es todo, pero... Entonces,